El 733 es muy claro, pero también se complementa con el 2449. Vamos a la regla del 733. El juez de la sucesión es competente para entender en todas las cuestiones que puedan surgir a causa de la muerte del causante. Aquí es bastante amplio el concepto porque dice todas las cuestiones que puedan surgir a causa de la muerte del causante, así como en todas reclamaciones deducidas contra aquel. O sea, todo lo que se le podía reclamar al causante una vez muerto, si es que estuviese en vida esta persona, eh, después de la fecha del fallecimiento, todo lo que eventualmente se le podía reclamar, se le tiene que reclamar en la sucesión. O todo lo que pueda demandarse a la sucesión, evidentemente tiene que ir a la sucesión. ¿Cuáles son los casos de los que tiene que necesariamente solicitarse o demandarse en la sucesión? Bueno, la acción de petición de herencia, la acción de colación, eh, la acción de reconocimiento de matrimonio aparente, la acción de filiación. Eso sí o sí son demandas que se hacen contra la sucesión. Porque si estuviese viva la persona, sería contra la persona. Y también puede darse contra los bienes que él tenía. Entonces, es allí que tenemos la acción de colación, por ejemplo, por la manera en que el causante, estando en vida, distribuyó sus bienes, perjudicando a los otros. Entonces, por eso es que se viene y se demanda la acción de colación dentro del proceso sucesor. Profesor, ¿puedo hacerle Sí, una consulta antes de sí, pasar el adelante. en el caso de la acción de colación que se Sí, plantea posteriormente en contra de la sucesión, sí, dentro de o sea, en la acción de colación, en la primera intervención, la parte actora recusa sin expresión de causa. sí, Entonces pasa al orden siguiente de turno. ¿Qué pasa con la sucesión? ¿Se remite también? sí. ¿O o el juez que entiende la causa sigue entendiendo la sucesión y la colación se remite al siguiente orden No, de turno? no, 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 no. Tiene que ir todo junto. Pasa que en este caso, la acción de colación es, es propio del proceso sucesorio. Es decir, no puede tramitarse en juzgados distintos. No tenemos que perder ese fuero de atracción. Si estamos en presencia de una acción de colación, es el hígado, el riñón del expediente sucesorio. Es decir, está pegado a él. O sea, se deriva luego la acción de colación de un proceso sucesorio. Bueno, entonces si la parte recusa, si la parte demandada recusa o la parte actora al promover la acción de colación y es su primera presentación, recuerden que eso tiene requisitos también. Sí, Requisito para la 24 recusación. horas de planteado. ¿Cómo? 24 horas de planteada la demanda. Y de acuerdo a la acordada, da un tiempo, pero dice que tiene que ser al momento. No, ni siquiera ya es 24 horas, es al tiempo de promoverla. En el tiempo que vos presentás tu escrito, al mismo momento tenés que recusar sin expresión de causa. Al mismo momento. Anteriormente, cuando se realizaban las presentaciones físicas, es decir, se realizaba el sorteo y nosotros nos íbamos con nuestro escrito y con nuestros documentos, nos íbamos a la mesa de entrada y sorteábamos allí. Y luego teníamos que irnos a la secretaría del juzgado a presentar. Es que allí llevábamos ya, sabiendo el juzgado que nos caía, si es que queríamos que se tramite allí, llevábamos nuestro escrito de recusación sin expresión de causa. ¿Y qué hacíamos? Presentábamos nuestro escrito inicial del proceso y automáticamente ligado a él y al mismo tiempo el cargo el escrito de recusación sin expresión de causa. Ese es el momento que tiene el actor al promover. Ahora que es electrónico, también tiene que ser al mismo tiempo, es decir, porque el sistema jurisdiccional se encuentra diseñado para permitir que al momento de autenticar las documentales se permita también subir escritos antes de cerrar todo ese circuito de autenticación. Entonces, allí nosotros, al momento que el actuario, por ejemplo, lo va a autenticar, le decimos, espera, quiero presentar también un escrito de recusación. Y ahí estás presente. Y allí el cargo del escrito coincide
prácticamente segundos o minutos más de diferencia, coincide con el escrito de recusación. Y eso también es válido. En cambio, cuando es el demandado, esto es parte del artículo 27 del Código Procesal, cuando uno es demandado, sí tiene que recusar al momento de contestar o ejercer un acto similar, dice. Vamos al proceso de la acción de colación. Sí o sí se tiene que contestar la demanda. Entonces, sí puede recusar sin expresión de causa. Sí puede, en ese proceso, en esa acción de colación. ¿Se puede impugnar? Vamos a ver. ¿Bajo qué escenario se podría impugnar? Nuestro proceso, nuestra acción de colación tiene relación con un proceso sucesorio. Bueno, allí, ¿qué pasaría? Tenemos un heredero que inició el proceso sucesorio, obtuvo una sentencia declaratoria. Bueno, al momento en que otro heredero se presenta en la sucesión, también promueve la acción de colación y allí recusa sin expresión de causa. Si esa es la primera intervención ante ese juez, sí cabría la recusación sin expresión de causa. ¿Por qué? Porque es la primera presentación ante el juez, no del expediente. Vamos a un ejemplo. No puede, pues, el heredero que abrió la sucesión o tomó intervención en la sucesión y meses después decide iniciar la acción de colación, el abrir la acción de iniciar la acción de colación y recusar allí. ¿Por qué? Porque él ya tomó intervención con ese juez. ¿Por qué? Porque la recusación son, tanto la recusación como la inhibición son institutos que pretenden precautelar la imparcialidad del juez. Entonces, si como heredero en mi proceso principal ya intervine, ya realicé presentaciones ante ese juez, no puedo venir con un expediente accesorio a ese principal, presentar la recusación y que él se aparte. ¿Entienden? Si de por allí se aparta, sería obligación del que recibe impugnar dicha recusación diciendo, esperen, este sujeto o el heredero que recusó en la acción de colación ya se había presentado en el proceso sucesor. Entonces no puede venir ahora a cuestionar, o sea, o decir o cuestionar la imparcialidad del juez por vía de la recusación sin expresión de causa, habiendo ya comparecido ante él, habiendo realizado actuaciones ante el mismo. Entonces ya no va a ser su primera presentación. ¿Por qué? Porque no va a estar aislado del todo. No. La colación no va a ser independiente al proceso sucesorio. Entonces, si él participó en la sucesión, no puede venir él otra vez a recusar sin expresión de causa a ese mismo juez en donde él se presentó en el proceso principal. Distinto, totalmente distinto sería el caso. Bueno, un heredero abre la sucesión y es declarado heredero. Bueno, y el nuevo heredero que pretende también ser declarado, el presunto heredero que pretende ser declarado, se presenta en el expediente principal y solicita a su vez la ampliación de la declaratoria y al mismo tiempo formula o presenta la recusación sin expresión de causa en el principal, en la colación. Allí sí cabría. ¿Por qué? Porque es su primera comparecencia ante ese juez, su primera presentación. Profesor, una consulta sobre el Sí, punto. sí. Suponiendo de que el mismo profesional abogado con poder se presenta por el segundo heredero y formula la recusación. Está haciendo en nombre de su cliente, evidentemente, ¿verdad? Pero se concede igual la recusación sin expresión de causa. Ahí tenemos que analizar el siguiente escenario. Tiene que ser un poder distinto al del primer heredero, vamos a decir.
no puede estar inmerso en el mismo poder. Tiene que ser un poder distinto. ¿Por qué tiene que ser un poder distinto? Porque el poder, recordemos, es un mandato. Y ese mandato, recuerden lo que para iniciar la sucesión o para tomar intervención en el... ese es un error también que suele darse, pero ya más bien escapa a los niveles de las escribanías, ¿verdad? Que de repente se omiten esos detalles que hacen que no se inicie el proceso sucesorio. Eh, cuando ustedes van a representar a una persona que va a ser declarada heredera, revisen siempre el poder, la escritura por la cual se le otorga el poder, y si todavía no se confeccionó, revísenla antes de que se les otorgue en limpio, y inserten la cláusula de que se le otorga poder para intervenir en la sucesión de fulano de tal. Si quieren ponerle más datos, fallecido en tal parte, tal, pueden ponerlo. Eso no hay ningún problema. Pero el poder tiene que ser específico. Recuerden que hay una norma del 884, inciso M. El 884, inciso M, dice que se requiere poder especial para aceptar o repudiar herencias. Es decir, perdón, necesariamente se requiere de ese poder especial. Poder especial implica que una cláusula inserta en el poder diga que le faculta a presentarse a actuar en nombre y representación de su cliente en el expediente caratulado o de la, si es que todavía no lo iniciaron, o en la sucesión del señor fulano o señora fulana de tal. Eso sí o sí tienen que poner esa cláusula. Con respecto a lo puntual, a su pregunta, si el poder es otorgado primeramente por un heredero que inicia el proceso sucesorio y luego el otro heredero también dice, ah, sí, le voy a otorgar también poder a usted. Sí, lo otorga. Y allí el profesional señala que se da cuenta que el juzgado de repente es un poco lento o no le gusta que se tramite más el expediente en ese juzgado, podría, en representación de su mandante, recusar sin expresión de causa, porque va a ser la primera presentación de su mandante, no del abogado, del mandante. El profesional por sí mismo no recusa, salvo que sea su propio interés o que él esté, pero son las partes en esencia las que realizan la recusación. En caso del poder especial que usted habló, ¿verdad? Sí. Que generalmente viene y se presentan por los herederos, ¿verdad? Sí, Sí o sí, necesariamente tiene que llevar esa cláusula especial. sí, Donde porque no vas a poder iniciar, no vas a poder iniciar, no va a poder iniciar, porque el 884 implica el poder especial, o sea, exige un poder especial, no tiene que ser un poder general, tiene que estar inserta esa cláusula que es para el proceso sucesor. Podemos poner todas las cláusulas genéricas que se suelen luego poner en todos los poderes, pero tenemos que agregar la cláusula de que también se otorga poder para tramitar el expediente o de la sucesión del señor fulano de tal. El artículo es bastante clarito, el 884, inciso M. Dice, para aceptar o repudiar herencias, dice. Esa exigencia del 884 es al momento del inicio. ¿Por qué? Porque si el heredero ya inicia el proceso sucesorio, prácticamente ya está aceptando la herencia, o sea, ya está ejerciendo su derecho subjetivo, si lo hace por derecho propio, y posteriormente sí se puede presentar por apoderado y puede de repente omitirse esa cláusula, pero si van a iniciar ustedes el proceso sucesorio, es necesario que se encuentre esa cláusula para poder iniciarla. ¿Por qué? Porque el mandato que les otorga en un poder general es genérico y la norma no se exige que sea con una cláusula especial al momento de iniciar una sucesión. Es decir, si nuestros clientes inician el proceso sucesorio y suscriben ellos por derecho propio y ustedes lo patrocinan, allí no va a ser necesario que les otorgue ese poder con cláusula ya, porque ellos ya lo iniciaron.
por sus propios derechos. Ustedes van a continuar nada más, pero si ustedes van a iniciar, agreguen, inserten esa cláusula en el poder, porque si no, no va a poder comenzar.